Hola, saludos cordiales, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 34 que se titula La Iglesia de Cristo, Orden y Organización. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre que está en la altura de los cielos, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. La pregunta número 1 dice: ¿de qué es Dios autor? El autor. 1 Corintios 14, versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿De qué es Dios el autor? Es autor de la paz. La pregunta número 2: ¿cómo debe hacerse todo en la obra de Dios? 1 Corintios 14, versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo debe hacerse todo en la obra de Dios? Decentemente y con orden. La pregunta número 3: ¿cuántos apóstoles ordenó Cristo al principio y con qué fin? Marcos 3, versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuántos apóstoles ordenó Cristo? A 12 apóstoles. ¿Con qué fin? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La pregunta número 4: ¿cuántos más él nombró después para esta obra? Lucas 10, versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. ¿A cuántos más nombró después para esta obra? Nombró a los 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. La pregunta número 5: cuando el número de los discípulos se incrementó, ¿qué instrucción dieron los apóstoles a los creyentes? Hechos 6, versículo del 1 al 6 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Cuando el número de los discípulos se incrementó, ¿qué instrucción dieron a los apóstoles a los creyentes? Que escogieran a 7 varones llenos de Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, para que encargaran el trabajo de atender a las viudas y de atender a las mesas. La pregunta número 6: ¿qué instrucción le fue dada a los profetas y a maestros de Antioquía? Hechos 13, versículo del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué instrucción le fue dada a los profetas y a maestros en Antioquía? Que apartara a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
La pregunta número 7. ¿Qué instrucción le dio Pablo a Tito respecto a las iglesias locales? Tito 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿qué instrucción le dio Pablo a Tito respecto a las iglesias locales? Que estableciera ancianos en cada ciudad. La pregunta número 8. ¿Cuál debe ser la actitud de los miembros de la iglesia hacia los dirigentes? Hebreos 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuál debe ser la actitud de los miembros de la iglesia hacia los dirigentes? Deben obedecer a los pastores y sujetarse a ellos. La pregunta número 9. ¿Cómo debe ser la relación entre los miembros de la iglesia? Efesios 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo debe ser la relación entre los miembros de la iglesia? Deben someterse unos a otros en el temor de Dios. La pregunta número 10. ¿Cuál debe ser la actitud de los dirigentes hacia los miembros de la iglesia? Primera de Pedro 5, versículo del 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señoría sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cuál debe ser la actitud de los dirigentes hacia los miembros de la iglesia? Deben de apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. La pregunta número 11. ¿Cómo se realiza la ceremonia de ordenación al ministerio? Primera de Timoteo 4, versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cómo se realiza la ceremonia de ordenación al ministerio? Les imponen las manos con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, ¿cuál es mi resolución? Reconozco que Dios es un Dios de orden. Creo y acepto que la iglesia debe ser organizada y deseo sujetarme al orden bíblico para la iglesia. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga y te guarde.